Vamos a sumergirnos en el libro de los jueces, que nos cuenta una de las épocas más turbulentas y la verdad fascinantes del Antiguo Testamento. Pensemos en esto. Es la historia de una nación que parece estar siempre al borde del colapso, con héroes llenos de defectos y rescates casi milagrosos que apenas la mantienen a flote. Esta frase, que aparece casi al final del libro, lo resume todo, ¿no creen? Es el corazón del problema. Imaginen una sociedad sin un líder claro, donde cada persona decide por su cuenta qué está bien y qué está mal. O sea, cada quien por su lado, pues era una receta para el caos total. Ok, pero ¿cómo es que llegaron a este punto? Bueno, todo comienza después de la muerte de Josué. Él había sido el gran líder que los guió a la tierra prometida. Pero al morir, las tribus de Israel se quedaron sin un gobierno central, sin una figura que los uniera. Y claro, esta falta de unidad provocó una crisis social y sobre todo religiosa muy profunda. Ahora, aquí viene algo que es clave para entender este libro, su estructura. Porque, fíjense, no es simplemente una colección de historias sueltas puestas al azar, no, para nada. Toda la narración sigue un patrón muy predecible, un ciclo que se repite una y otra vez y que nos muestra la dinámica tan complicada entre el pueblo y Dios. Y este es el famoso ciclo. Siempre empieza igual. Primero, la rebelión. El pueblo se olvida de Dios y empieza a adorar a los dioses locales. Como consecuencia, viene el castigo. Son oprimidos y atacados por sus vecinos. En medio de ese sufrimiento, llega el arrepentimiento. La gente clama a Dios por ayuda. Y Dios responde con la liberación, levantando a un líder, un juez, que los rescata. Y por fin llega la paz. Pero aquí está el truco. La paz solo dura mientras vive ese juez. Una vez que muere, el ciclo vuelve a empezar. Hemos hablado mucho de estos jueces, pero ¿quiénes eran en realidad? A ver, algo crucial que hay que entender es que no eran reyes, eran más bien líderes temporales, casi como héroes de emergencia que Dios levantaba en momentos de crisis. Su misión era liberar al pueblo, y como vamos a ver, de perfectos no tenían absolutamente nada. El libro nos presenta a varios de ellos. Por ejemplo, está Otoniel, que fue el primero. Ahod, un zurdo muy astuto que derrotó a un rey tirano. La profetisa Débora, una líder increíble. Gedeón, que empezó lleno de dudas e inseguridades. Y por supuesto, ¿cómo olvidar a Sansón, el hombre de la fuerza sobrenatural, pero con una debilidad enorme por tomar malas decisiones? Cada historia es única. Y para que veamos el contraste, comparemos a dos de ellos. Por un lado, Débora, una profetisa, una estratega brillante, una líder con todas sus letras. Por el otro, Sansón, pura fuerza bruta, pero totalmente dominado por sus impulsos y debilidades. Esto es fascinante, porque nos enseña que Dios usaba a todo tipo de personas, a menudo gente con fallas muy humanas, para cumplir sus planes. Después de escuchar todas estas historias, uno se pregunta, bueno, ¿y cuál era el punto? ¿Para qué recopilar todas estas crónicas de fracasos y rescates? Pues resulta que el libro tiene un propósito teológico y político muy, pero muy claro. Y para entender ese propósito, el contexto lo es todo. Fíjense en esta línea de tiempo. Los eventos, las historias de Sansón, Gedeón, Débora, ocurrieron por allá del 1200 a.C. Pero el libro, como lo conocemos hoy, probablemente se escribió mucho después, cerca del 550 a.C. Y esto es clave, porque en ese momento el pueblo estaba exiliado en Babilonia. El autor, que es anónimo, no estaba solo registrando la historia, la estaba interpretando para darle un mensaje a la gente de su época. Y el mensaje era este. Todo el caos del pasado, todo ese ciclo destructivo, fue el resultado directo de no tener un rey justo, un rey fiel a Dios. En esencia, el libro de los jueces es un gran argumento a favor de la monarquía. Era como decir, necesitamos un buen líder para que esta historia, de fracasos, no se repita. Pero más allá de la política, el corazón del libro tiene un mensaje espiritual todavía más profundo. Porque a pesar de que el pueblo fallaba una y otra vez, la historia muestra que Dios nunca los abandonó por completo. Siempre que clamaban por ayuda, Él respondía. Es un testimonio de la fidelidad de Dios incluso cuando su pueblo era repetidamente infiel. Y así, el libro de los jueces nos deja con esta pregunta, que sigue resonando. Es una crónica de una época muy lejana, sí, pero su patrón de caos, crisis y la búsqueda de un liderazgo que salve la situación, ¿a poco no nos suena relevante hoy? Nos invita a pensar qué ciclos de fracaso y rescate podemos ver a nuestro alrededor, en nuestras sociedades. Es sin duda algo para reflexionar.